¿Quién no se ha sentido solo alguna vez? Solo en un pasillo de hospital, esperando que alguien diga algo. Solo frente al primer llanto de un hijo, sin saber cómo calmarlo. Solo aún rodeado de voces, cuando ninguna alcanza para acompañar. Entonces él en sus cuatro paredes no vive, o sea, no sabe lo que pasa en el exterior de su celda. Carabineros nunca sintió el respaldo ni siquiera de la ciudadanía. Yo creo que sí, cierto, un porcentaje sí, pero yo creo que gran parte de la ciudadanía le dio la espalda a Carabineros. Desde el momento en que falleció Alex, el gobierno una total ausencia en nuestras vidas, y no solo para mí, sino que para muchas otras viudas que han pasado por lo mismo, que nos sentimos desamparadas. Porque ahora no podemos hacer nada, estamos a manos atadas y es como que pasamos al olvido. Eso es, pasamos al olvido. O sea, mi hermano ya fue, ya está muerto, ya está sentenciado, esto fue lo que se le dio, confórmense con eso. ¿Cuándo va a ser el día que haya un homenaje a estos carabineros y no como lo hubo en la época que fue un homenaje a la famosa primera línea en el Congreso Nacional con sede en Santiago? Era un mundo muy contradictorio y que hoy día ha quedado más evidencia de aquello. La soledad no siempre es ausencia, a veces abandono, a veces es solo silencio. En Chile, muchos carabineros vieron esa forma de soledad, aislados del relato oficial, juzgados antes de ser escuchados. Esta es la historia de 3 de ellos. Un carabinero que no volvió, otro que fue encarcelado entre dudas y versiones enfrentadas, y uno que enfrentó la furia de una multitud que ya había decidido su culpa. Esta es su historia, esta es su soledad. Siempre estaba muy pequeñito cuando él decía que quería ser carabinero. Porque como hijos de funcionarios nos criamos en los retenes, las comisarías, y eso a él le llamaba mucho la atención. Siempre supimos que esa era su vocación y que él iba a cumplir lo que él quería. Le encantaba hacer obras sociales, navidades para los niños, escuelas de fútbol para niños de bajos recursos. Pasaba en eso, le encantaba. Él usaba la institución para poder llegar a todos, a los niños sobre todo, que le encantaba. Le encantaba hacer eventos sociales con ellos. Mi vocación de servicio yo creo que prácticamente partió en mis tiempos de básica, en la básica. Participé mucho en la pastoral, fui delegado pastoral del colegio. Participamos también en el incendio de Valparaíso, en un mega incendio de Valparaíso. Y ahí fue creciendo mi vocación por querer ayudar a Chile. Mi familiar, tengo familiares que son carabineros de las Fuerzas Armadas, y ahí vi también la posibilidad de poder ingresar a la institución, y vi también una posibilidad distinta, una razón distinta de poder ayudar a Chile, de ayudar a los ciudadanos, de aportar. Un extranjero con documentos vencidos, ebrio, arrolla a tu hermano. Y a ti te ha tocado acompañar a tus padres, a tu sobrina, en lo que ha sido el juicio que acaba de terminar con una sentencia que claramente no hace justicia. Exactamente. Y eso nos tiene muy dolidos. Eso es lo que nos ha llevado a poder romper puertas ahora, cómo poder revertir, cómo poder reactivar este juicio donde ya no se puede. No se puede. No, la fiscalía no puede hacer nada, la delegación presidencial tampoco, no pueden ellos, dice, o sea, lo que está dictado supuestamente para ellos, dictaron lo que nosotros estábamos pidiendo, pero no era lo que nosotros estábamos pidiendo. Y la defensa argumentaba que iba a pasar un ser humano va a pasar el resto de su vida en la cárcel, que no debería ser condenado a presidio perpetuo, argumentando eso. Pero ¿y qué pasa con Alex? ¿Qué pasa con la vida de mis hijas, que van a pasar el resto de su vida sin su papá? ¿Qué pasa con Alex, que ya no va a ver crecer a sus hijas, no las va a ver hacer su vida? O sea,
¿Qué argumento ocupó la defensa para darle los beneficios que tuvo este tipo? Y nosotros quedamos ahí de brazos cruzados. O sea, ¿de qué hablamos? La soledad también es enfrentarse a una versión que no coincide con la propia. Revisamos ahora otras noticias para contarles que hoy comenzó el juicio en contra del ex carabinero acusado de lanzarle una lacrimógena a la hoy senadora Fabiola Campillay. El Ministerio Público pide 12 años de cárcel para el ex uniformado, a quien acusa de haber usado su armamento dirigido a causar dolor. Su defensa pide que sea absuelto. Patricio Maturana está hoy en prisión, condenado por un hecho donde las versiones aún se cruzan, se contradicen, se discuten. Y en medio de eso, él, cumpliendo una condena que lo aleja de su familia, que alguna vez incluso amenazó su vida. El día 18 de octubre. Lo hirieron, lo dejaron inconsciente, quedó con un test cerrado y le tuvieron que poner 7 puntos en la cabeza. El día 1. Esa vez le dieron 14 días de reposo. Y no se los quiso tomar. No, dijo yo, volvió al otro día a trabajar. Con un parche en la cabeza, dijo, mis compañeros me necesitan, mi pueblo me necesita, yo no me puedo tomar esta licencia, y la rechazó. Hay un dato, nunca en la historia reciente de Carabineros hubo menos licencias médicas efectivas. A los carabineros golpeados, el mismo comandante Crespo, 2 o 3 veces me tocó verlo, ellos hacían caso omiso a las licencias médicas de reposo para volver y hacer carne su promesa de servicio. Habían amenazado de descarrilar el tren que venía en dirección a San Fernando. Ese fue el llamado que acudieron ellos a despejar. Habían amenazas de muertes, habían piedrazos, habían artefactos incendiarios. En los videos de las cámaras se ve cómo rebotan las piedras en los cascos que les tiraban desde la torre, y que era mucha gente, sí, era mucha gente la que había, mucho humo, era un caos. Estábamos en la intersección de Alameda con Cardenal José María Caro y había una cantidad enorme de manifestantes violentos. Se realizó un copamiento táctico, ¿cierto?, para poder despejar a las personas y la posibilidad de detener a las personas que estuvieran cometiendo delitos flagrantes. Y yo, como había visto a esta persona anteriormente, voy directamente hacia él y concurro a su detención. Lamentablemente esta persona, por distintas razones, se pudo comprobar también que en mi juicio yo no tuve participación alguna. Esta persona cae del río, ¿cierto? Y bueno, ahí obviamente, como cualquier carabinero que ve a una persona que está afectada, se pone nervioso, empiezan a haber distintos tipos de comunicados radiales para poder atender a la persona, etc. Y bueno, yo retrocedí, llevaba 8 meses en la calle, trabajando en procedimientos policiales, y obviamente busqué el acompañamiento de mis oficiales superiores. Sebastián Zamora fue acusado de empujar a un joven al río. Fue suspendido, procesado, señalado. Años después, la justicia desestimó su caso, pero todo lo demás ya había ocurrido. Un joven carabinero fue destruido por dentro, pero valiente ha sabido levantarse. Digamos las cosas como son. ¿Alguien puede sensatamente creer que un carabinero se levanta en la mañana con el deseo de violentar a una persona, de torturarla, de quitarle la vida? Por supuesto que no, y si lo hubiera, ese tipo es un criminal. Pero no ese es el caso. Y sin embargo, estos casos, sobre todo los más conocidos, ¿no es cierto?, que es Maturana, el caso de Pío Nono, hoy día piensa lo que está pasando con el ex comandante Crespo. Es una expresión muy violenta para una institución que precisamente lo que necesita es un apoyo jurídico e institucional para poder ejercer su función. Por lo tanto, el daño es tremendo. El daño para ellos, sin lugar a duda, es horroroso. Ellos son los que están purgando esas penas de crímenes. Debido a lo que habíamos vivido durante el juicio, lo que habíamos visto, las pruebas que le echaron para atrás, las pruebas que presentaron ellos, íbamos viendo que el camino estaba oscuro. Nos fuimos preparando.
Nos fuimos preparando a mi mamá, que sabíamos que iba a ser la que íbamos a tener que recoger del suelo. Y ese día fue duro, difícil, pero sabíamos que íbamos a seguir unidos y luchando. En el juicio por la muerte del cabo Alex Salazar, la Fiscalía presentará un video que podría ser clave para probar el ánimo homicida del acusado de atropellar a la víctima fatal y a otros 3 uniformados. La evidencia obtenida de una cámara de vigilancia muestra el momento exacto de los hechos y será respaldada por un peritaje de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros. Que hay un proceso de aceleración que se va a acreditar, lo golpea a la altura del capó y parabrisas, lo arrastra, lo lanza hacia la calzada. El cabo Alex Onésimo Salazar Rodríguez cae a la calzada y resulta politraumatizado. Hay soledades que llegan sin avisar, que se instalan donde antes había futuro. Ella solo esperaba que él volviera a casa. Sí, la ausencia de Alex se nota, se siente. Las niñas esperan aún que su papá vuelva a la casa. Para ella es como que el papá hubiese salido a trabajar y en cualquier momento va a volver, porque así fue. A pesar de que ellas están al tanto de todo lo que ha pasado, sigue la pena, sigue la rabia sobre todo de mi hija mayor, de saber que su papá no tiene la justicia que merece, de que su vida no valía lo suficiente para ser condenado el homicida con los años que en realidad debería haber sido condenado. O sea, yo creo que faltarle el respeto, ¿no es cierto?, a un carabinero es faltarle el respeto a la patria misma. Pero hoy en día todo esto se ha pasado por alto. Hay un código que es el Código Militar, el 416, ¿dónde quedó? Lo pasaron por abajo. No se tomó en cuenta. O sea, fue como demasiado liviano todo. Ahora la mamá, sí, es cierto, la mamá va a poder ver a su hijo en la cárcel, pero mi madre, mi padre no van a ver nunca más a mi hermano, a su hijo. Y eso queda ahí marcado con un dolor que no va a sanar. Uno asume que determinadas instituciones, los médicos, por ejemplo, hacen un juramento de Hipócrates para defender la vida. Los abogados lo hacen en función de ser respetuosos de la ley. Las policías, en este caso, para proteger el Estado de Derecho, dar orden y seguridad. Pero lo que uno nunca se podía imaginar, yo al menos no lo imaginaba, es que la ideología se pusiera por encima de tus principios. Y eso es lo que ha ocurrido con jueces que todos conocemos, con ciertos fiscales que todos conocemos, donde a priori, sin tomar en cuenta sus propios principios, el principio, por ejemplo, de inocencia, del debido proceso, la Fiscalía trae el principio de la objetividad, es decir, investigar con igual cero las circunstancias que explican a un autor cómplice o encubridor como aquellas que lo eximen. No, acá por el solo hecho de vestir uniforme, estas personas se volcaban y ojo, José Antonio, no olvidemos que detrás de estos juicios teníamos un desbalance increíble, aparecía un carabinero con un defensor y por otro lado tenía al Consejo de Defensa del Estado, los abogados del Instituto de Derechos Humanos, ONGs y los mismos fiscales, como te digo, y el caso, pero más patético y que quedó hoy día suficientemente documentado, es el famoso caso Pío Nono. ¿Recuerda tú las primeras expresiones que decía la fiscal? Que lo que decían otros también, que prácticamente el carabinero lo había tomado de los pies y lo había arrojado al río, lo que quedó totalmente descartado, pero después de cuánto, con qué consecuencia, qué efecto tuvo eso en el resto de los carabineros. Y posteriormente me llevaron a Santiago 1 al control de detención y bueno, ahí me decretaron mi prisión preventiva. ¿Y el impacto en tu familia? La verdad es que yo siempre intenté estar bien para mi familia. Recuerdo que cuando entré a Santiago 1 me acompañó mi papá y bueno, yo estaba en una celda en Santiago 1 y pensaba constantemente en mi mamá, en mi familia, en mi hermana y en qué va a pasar. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que me conoce, y no es de soberbia ni nada por el estilo, pero sabe que no soy una persona mala y que jamás iba a hacer algo así. O sea, no se me pasaba por la cabeza cómo alguien me podía acusar con tanta certeza de algo.
y más un carabinero. Yo carabinero siempre lo vi como un amigo en tu camino, siempre lo vi de esa forma. Nunca tuve una mala perspectiva de la figura de carabinero. Y lo único que quería era abrazar a mi papá, que estaba afuera. Y ahí sentí su respaldo. Salí, lo vi y me abrazó, me dijo que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien y que íbamos a salir adelante, obviamente. Obviamente no tiene acceso a la tecnología. Entonces él en sus cuatro paredes no vive, o sea, no sabe lo que pasa en el exterior de su celda. Y siempre le digo que él no magnifica el cariño que yo recibo para enviarle a él a través de las redes sociales, de las cartas, de los WhatsApp. Le llegan regalos, le llegan libros. Es mucho el cariño, mucho el apoyo que tiene Patricio hoy en día. Mucha gente que llora. Me escriben señoras que todas las noches se acuestan orando por Patricio y que sus lágrimas caen porque sienten el dolor de nosotros como familia, el dolor de él, de estar viviendo esta pesadilla tan injusta a nuestro parecer. Nunca pensamos que iba a ser lo máximo que pedía la Fiscalía, sí, los 12 años y medio. Hoy en día Patricio, con los años que lleva en prisión, no ha obtenido nunca ningún beneficio. Él ve a sus compañeros entrar y salir, con mayores condenas que él, con menores condenas que él. Entonces nuestra fe está puesta en el indulto. Y eso es posible hacerlo desde la Presidencia de la República. Y nosotros no tenemos ningún temor en decirlo hoy día claramente, que se va a analizar el caso y que todo lo que nosotros podamos hacer para que Patricio recupere su libertad, lo vamos a hacer. La soledad no terminó cuando pasaron las marchas. Sigue ahí, en los que aún esperan algo. Unos esperan justicia, otros consuelo. Algunos solo quieren que se sepa su versión. Porque nunca más en Chile podemos dejar solos a nuestros carabineros. Nunca más solos.